Venir a Canadá en una situación de refugio en donde usted tiene angustias, tristezas, miedos y saber lo incierto que va a ser Canadá, escucha este podcast porque sabrá la realidad de cómo una familia colombiana logró entrar, estar en Canadá y ahora todo lo que ha logrado junto con su familia. Buena escucha. Hoy tenemos un tema muy interesante porque los temas de la vida diaria y sobre todo experiencia de las personas son los que más nos enriquecen. Hoy tenemos a un invitado especial que hablaremos sobre el tema de refugio, pero antes les diré que vamos a estar en co-conducción con nuestro amigo Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cuál Luis? ¿Luis Prieto o Luis Ríos? No, Luis Ríos. Ok, ese sí lo conozco. Bueno, también a Luis Prieto ya lo conozco. Hola Luis, ¿cómo estás? Pero Luis Prieto, ¿verdad? Para no confundirnos te voy a decir Lucho. Ok, perfecto, no hay Está, problema. de acuerdo, problema arreglado. ¿Sabes en México cómo les dicen a los Luises? Tú debes de saber. Pues Lucho, ¿no? No, Huicho. Ah, Huicho, es Huicho, verdad. Huicho. Dice. Ya se me está olvidando lo mexicano. Órale, pues. Muy bienvenidos sean ustedes dos, su señora esposa Patricia. ¿Y cómo te decimos, Huicho o Lucho? No, Lucho. Lucho, así le dicen en Colombia. Ustedes son como mi familia, entonces pueden decirme Lucho. Ok, ya está, Lucho, bienvenidos. Claro, y es que son como de la familia porque gracias al apoyo que les pudimos ofrecer, ¿verdad? Luis, Lucho, su familia y sus hijos se encuentran aquí en Canadá. Pero bueno, vamos a desarrollar. O sea que no me digas que es un caso de Say Canada. Si es un caso de Say Canadá y quisimos traerlo acá, no tanto por presentarles el caso, sino que sepan la parte práctica, técnica y de la situación que vivimos juntos. Pero yo quiero conocer a Lucho. Digo, tú ya lo conoces y es como familia para ti, pero yo no lo conozco. Entonces, Bueno, ¿de dónde vienen Pati y Lucho, Bueno, inicialmente, licenciado Jesús y Lucho, y para todo el grupo de CEI Canadá, muchas gracias por recibirnos. Decimos en Colombia que nos sentimos como en nuestro segundo hogar, porque efectivamente CEI para nosotros es nuestro segundo hogar. Nosotros somos una familia colombiana, una familia que, como muchas familias, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y creo que en el mundo, añoran y buscan un futuro mejor, no solamente para nosotros como padres, sino pensando en nuestros hijos. Oye, ¿y cómo ha sido desde que llegaron? Ahorita vamos a hablar y desglosar los temas del refugio, que es obviamente lo que nos compete el día de hoy. Pero yo quiero saber cómo, desde que llegaron hasta el día de hoy, cómo ha sido esa adaptación a este país. ¿Cómo se han sentido en Canadá? Bueno, Patricia, por favor. Inicialmente es muy difícil, Ajá. es muy traumático. El impacto de cambiar de un estilo de vida a una vida diferente, al idioma, a las costumbres, La comida. la comida, el frío, el clima, el clima. adaptarse. Sí, todas las cosas son muy difíciles para comenzar. Y sobre todo el tema de la comida, yo creo que es de lo que más extraña, ¿no? Por acá. Sí, muy difícil conseguir, inicialmente, conseguir las cosas que uno añora de su país. Así que lo que tiene que hacer es adaptarse y después de que empieza a conocer los lugares, ya puede empezar a cocinar como cocinaba en Colombia. Por agregar de pronto, en el caso de los colombianos, por decir o nombrar tres platos, hablemos de la famosa bandeja paisa, del ajiaco, del sancocho. En principio es difícil adquirirlo, difícil conseguirlo y lo añora. Igual pienso yo que sucede con todos los platos típicos de cada país, de cada uno de los que están ahora habitando aquí en Canadá, que vienen de su país de origen, ¿no? Sí, porque efectivamente poco a poco van encontrando dónde van encontrando las especies y sobre todo que pues van también aprendiendo de las experiencias de otras personas, porque ustedes ya tienen sus amigos, tienen personas que los han ayudado a integrarse. Pero veamos algo claro, Luis, el asunto es que hay personas como esta familia que le tocó salir, ¿no? No creo que tenían desde su inicio, hace muchos años, desde jóvenes, venirse a Canadá. Cuéntenos un poquito ahora la situación. ¿Cómo fue que tuvieron que salir de Colombia y por qué me contactaron? ¿Qué es lo que estaba pasando con ustedes? Bueno, inicialmente estábamos pasando una situación difícil en materia de seguridad.
Ya llegamos a un punto en el que no era posible continuar en nuestro país. Tomamos la decisión de buscar un lugar a donde emigrar y tuvimos la oportunidad de hablar con un amigo que también había contactado a CI Canadá. Nos dio muy buenas referencias de CI, nos contó que era más que una empresa, era un hogar donde íbamos a encontrar todo el apoyo para poder realizar ese viaje que no tenía otra opción. Realmente no había otra opción en ese momento. Ya estábamos, como dicen, al borde de la desesperación en todo. Entonces lo contactamos, nos dijo pueden hablar directamente con el licenciado Jesús Hernández. Él nos dio una cita, le contamos toda nuestra historia, le contamos qué estaba sucediendo y nos empezaron a dar todo el apoyo Oye, para Jesús, ¿y tú iniciar te el cambio. acuerdas de ese primer acercamiento con ellos? Sí, claro que sí me acuerdo porque cada familia tiene sus particularidades y algo que me manifestaba Lucho, ¿verdad? Era que estaba preocupado porque tenía a su hijo que él tenía que darle atención médica. Y yo lo contacté desde el 2013 la primera vez y luego en el 2014 y en el 2015 me dijo, señor Hernández, me tengo que ir ya porque yo no puedo continuar. No podía salir inmediatamente porque no tenía su visa. Entonces me recuerdo que fue una persona perseverante hasta lograr su visado y poder llegar a Estados Unidos y poder entrar como refugiados en el 2016. Pero lo que le preocupaba mucho a Lucho y a su esposa era mi hijo. Yo no sé si lo van a atender. Él necesitaba atención especial, médica. Es que llegando me van a atender, porque aquí lo que yo trabajo y vivo es para los insumos, ¿verdad? Ya que no me alcanza para el día a día. Entonces dicen, Canadá, ¿cómo le voy a hacer si no tengo empleo? ¿Cómo van a atender a mi hijo? Y entonces no sé quién me quiere contar Bueno, esas. más bien yo quiero saber si se puede, Lucho, si se puede, Pati, ¿qué fue la enfermedad que tiene tu hijo? Sergio nació con una situación médica bastante compleja. Es algo que se llama asociación Bacter, es una serie de problemas a nivel de diferentes órganos. ¿Ok? Pero la parte más importante era la parte del renal. Él Ok. tiene solamente un riñón y tiene 14 cirugías. Wow. De esas cirugías, pues muchas fueron precisamente preservando la función renal del único riñón que tiene. Entonces, eso implica una cantidad de procedimientos, utilización de sondas, de procesos especiales para hacerse unos lavados intestinales, una cantidad de cosas que, como lo dice el licenciado, nos amarraban a pensar no podemos salir de Colombia porque nosotros tenemos esa seguridad O sea, aquí. todos esos tratamientos los hicieron en Colombia. Sí, todas Sí. las cirugías fueron hechas en Colombia y pues la incertidumbre era si yo salgo de Colombia, ¿quién va a atender a mi hijo? ¿Qué especialista se va a encargar de su situación médica? Oye, Jesús, aquí voy a hacer un paréntesis porque creo que empezamos ya con el tema más serio. ¿Y qué puede esperar una persona con este tipo de problemáticas al pedir refugio en este país? ¿Es que el país te va a dar enseguida atención médica? ¿Tienes que buscarla, pagarla tú? ¿Cómo funciona esa parte de la salud universal con los demandantes de asilo? Bueno, en Canadá existe el que se le llama el Programa Federal de Tratamiento Intermedio. Entonces, este PFSI, que se le llama en las iniciales, este programa a todo mundo se le da inmediatamente. Es decir, cuando una persona solicita protección, este programa lo cubre desde el día uno que llega o desde los minutos que se encuentra en Canadá. Bueno, desde que pones su pie en Canadá, ya estás cubierto por las ecuaciones de urgencias o tratamientos dentales o tratamientos oculares, pero de urgencia. Ahora, si eres una clínica de chequeo del día a día, cómo va mi peso, colesterol, no, eso no lo van a atender. Pero medicamentos van a ser atendidos. Entonces, en el caso de la familia, yo tenía la tranquilidad que iba a ser inmediatamente atendido. Solo que, pues, ellos tenían el prejuicio que habían escuchado porque dicen, oigan, una persona que está gravemente enferma va a ser una carga para el Estado, lo que significa que mi hijo no va a poder ser atendido y además no me van a dar la residencia. ¿Por qué no me la van a dar? Porque va a salir carísimo al país. Aclaremos solamente algo, Luis, que la inadmisibilidad médica es exactamente el caso de su hijo, que se llama Sergio, ¿verdad? ¿Su hijo? Sí. Sergio, si hubiera entrado por un programa regular,
no hubiera sido nunca aceptado residente. Es decir, como trabajador o como estudiante, o si se casaba, ellos, si hubieran sido solteros con un canadiense, no le hubieran dado la residencia. Pero en el caso del programa de refugio, no se toma en cuenta la inadmisión médica o una situación criminal menor, pero sí va a ser la importancia del proteger su vida, que es la belleza de Canadá. La ley de inmigración se llama Ley de Inmigración y de Refugiados. Es decir, como a veces yo lo digo en las redes, no me mezclen el arroz con los frijoles, no me hace un plato paisa, ¿sí? Legalmente una cosa es inmigración, no tiene admisión médica, pero refugio lo acepta y al aceptarlo, Canadá ya va a emitirle su residencia. Si voy entendiendo bien, y ahorita voy a pasar también con Lucho a hacerle una pregunta, pero si voy entendiendo bien, el refugio es basado, las leyes del refugio son basadas en la Convención de Ginebra y las leyes de migración son basadas en las leyes del país, ¿no? Efectivamente, las normas de Canadá, la ley de inmigración como tal, es una cuestión y el convenio de Canadá a nivel internacional para protegerlo, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, en el 48, comenzaron a reunirse las Naciones Unidas para decir, oigan, ¿a quién vamos a proteger? Hicieron una definición de refugio y es la parte donde yo entré en acción, porque cuando iban a venir refugio y me venían hablando todas sus penas, como lo dijo la señora Gloria, ya no aguantaban las amenazas, la persecución, porque te diré que ellos eran buenos, excelentes emprendedores en ¿Qué Colombia. es lo que quiero saber? Ahora sí, Lucho, a ver, ¿de qué trabajaban en Colombia? Y ahorita vamos a entrar en el tema del refugio y quiero que platiquemos más a fondo de eso, pero primero quiero conocerlos. Bueno, a mí toda la vida me ha gustado todo lo que corresponde al turismo, al manejo, a la organización de eventos y teníamos una empresa muy sólida, muy reconocida y muy responsable en Colombia, que era la organización básicamente de los programas para las niñas quinceañeras. Este programa era un programa que tenía no solamente acogida a nivel local, hablo yo de la capital en Colombia, Bogotá, sino a nivel nacional, diferentes departamentos. Hacíamos visita a las diferentes ciudades, Cali, Medellín, Bucaramanga, cercanías a Bogotá, ofreciendo a las agencias de viajes o incluso directamente a padres de familia que veníamos, al igual que sucede con CEI Canadá, que ustedes, lo decía Patricia antes, por un amigo nos referenció y efectivamente sucedía lo mismo con nosotros. Cuando hay calidad, cuando hay seguridad, cuando hay confianza, pues uno perfectamente dice, ah, bueno, esta persona me recomienda esta entidad, voy tranquilo de que no es algo... Que le van a engañar, es un fraude, algo así. Exactamente. Pero déjame decirte, Luis, que lo que dice el señor así aquí, Lucho, tranquilito, él era uno de los importantes en Colombia. Porque Era de los macizos, como de los, decimos. sí, sí, porque en Colombia hay una tradición, no sé si todavía siga, pero a la quinceañera le decían ahí cuando tenía 15 años, ¿qué quieres, hija? ¿Quieres una fiesta aquí en la casa o te organizamos el viaje? El viaje típico es llevarlo de Colombia a San Andrés, ¿verdad? Una isla paradisíaca que está enfrente de Nicaragua, ¿verdad? En donde ahí está esa isla colombiana, pues está en el Caribe, tenía su fiesta también y sus actividades. Gracias, Claro. Luis. Oye, Sí, oye, no, y agrego, permítame que agregue eso. Precisamente lo que dice el licenciado es muy cierto. Nosotros hicimos un estudio de mercadeo donde observamos que muchas niñas podrían pensar en querer su fiesta, pero también querían su viaje. Entonces optamos por organizar una fiesta previa al viaje y al día siguiente, luego de esa fiesta espectacular a la que asistían los padres, salíamos de viaje, como lo dice el licenciado, a una isla, la isla de San Andrés, llamada el Mar de los Siete Colores. Maravilloso, era una experiencia inolvidable para las niñas y sabemos y estamos seguros que por más de unas 1.100 niñas que logramos transportar, logramos llevar, tuvieron la posibilidad de realizar el viaje de sus sueños. oye, Patricia, pero también organizaban fiestas, ¿verdad? ¿O nada más eran los viajes? Bueno, y para empezar, ¿trabajaban juntos ustedes? No, en un comienzo yo trabajaba para una empresa, ¿puedo mencionar la empresa? Sí, claro. Ok, yo trabajaba para EXA, que era la empresa que reúne todo el servicio de recolección de aseo. La empresa hace como la comercialización, todo el manejo financiero de todos los consorcios que hacían la recolección de las basuras en Bogotá. Yo duré más o menos 8 años trabajando en esta compañía
Y pues mi esposo Lucho empezó a hacer sus primeros pinitos en el tema del turismo. Yo le ayudaba paralelamente entre mi trabajo. Ya después nos dedicamos al 100% con mi esposo a trabajar en el tema de viajes. ¿Y qué tal les iba? Económicamente hablando, ¿qué tal estaban en Colombia? Correcto, o sea, pues no era que nos sobrara, pero nos daba para vivir en el momento, pero ya digamos que llegando todo el tema de seguridad, Sí. eso empieza a cambiar un poco la situación económica de la familia. Claro que es lo que pasa normalmente, Es- señora Gloria Patricia, ¿verdad? Que sucede cuando alguien tiene éxito y comienza a crecer en Colombia, Los pues malandros aparecen. exactamente, comienzan a perseguirte y comienzan a pedirte dinero y todo eso. Que bueno, esta historia no es solo de Colombia, ¿eh? Es en varios países de América Ah, Latina. sí, claro. Y el problema está, precisamente, no sé Luis, si me meto un poquito en la parte técnica, A ver, a ver, a ver. que cuando alguien viene a pedir refugio y va a explicar esa situación o amenazas o peligro, no significa que va a ser aceptado en Canadá. Y mismo si es todo real. Si Luis, ¿te acuerdas que hicimos un programa sobre cómo pedir refugio en Canadá? Casi no, fíjate. Casi no. Oye, ¿cómo van las visitas de ese programa? 2 millones y contando. 2 millones Y contando. y contando De de reproducciones. escucha y reproducciones. Es uno de los programas podcast más escuchado en Canadá en español. No, 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 no. El me- Es el- el más escuchado en Canadá en español. Es el el tema del número uno. refugio. y, ¿sí, Luis? No, 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 continúe. por favor. No, entonces ahí explicamos en ese programa, si usted tiene la oportunidad de escucharlo, para que sean ya cerca de los 3 millones de escuchas, ahí usted verá que no significa que porque yo venga con las penas que tengo lo van a aceptar y mismo si tengo pruebas. Entonces trabajamos con el señor Luis porque yo escuchaba, es el trabajo de una opinión jurídica mismo antes de que llegue a Canadá para que sepa, oiga señor, está perfecto todo, pero comenzamos a buscarle y por qué y quién está atrás de todo esto. Y llegamos pues a la conclusión de muchas cosas que era por la situación de la falta de protección del país y por lo que él pensaba. Él consideraba esto que era injusto y entonces atacamos ahí el problema y fue lo que nos da lo que le llamamos el fundamento de acuerdo a la ley en el artículo 96 y 97, era por su cuestión de su opinión personal o política que él tenía que no estaba de acuerdo en Colombia. Ah, ok. Oye, Lucho, y platícanos un poco cómo fue, qué pasó. O sea, porque ustedes estaban muy bien en Colombia, les estaba yendo muy bien. ¿Cómo fue este problema con la mafia? ¿Cómo se acercaron? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo fue? Bueno, es que precisamente siempre he querido que cuando se hace una actividad, y en el caso del tour de quinceañeras también buscábamos la sensibilización de las niñas. Entonces, esta sensibilización decía que principalmente nosotros hacíamos este tour 2 veces al año, en junio y en diciembre. Principalmente para el caso de las niñas que viajaban en diciembre, se les decía voluntariamente, porque no era obligatorio, que nos regalaran 2 jugueticos, uno para niño y uno para niña, y posteriormente buscábamos lugares, muchas veces lugares marginados, lugares donde hay inseguridad, donde hay violencia, donde hay de pronto agresión a la mujer, agresión a los niños. Y ahí fue donde precisamente empezó nuestro problema porque a la vez que nosotros queríamos hacer una labor social, llevando regalos a esos niños, a la vez yo escuchando y viendo la problemática de muchas mujeres, de muchos niños que eran víctimas de la trata, del trato incorrecto por parte de sus parejas, bueno, o compañeros, yo empecé por la parte, o sea, porque decía, O no sea, había puede una ser. concientización de parte tuya hacia las personas que estabas visitando y regalándole los juguetes, ¿no? Exactamente, y a esas mamás que muchas veces me agradecían, decían, no, qué bien, y me contaban casos de pronto en detalle, no es el momento de decirlo, yo les decía, pero ¿por qué aceptan eso? Pues precisamente para eso hay las autoridades, denuncien a ese ser, a ese acompañante, a esa pareja que está haciendo eso. Si usted observa que a su hijo ese hombre le está pegando, lo está maltratando, denuncie. Pues como muchas veces se Llegaron los dice, malandros. sí, como Ah, muchas veces claro. se dice, el chisme llegó y llegó a algunas personas donde de una manera anónima en principio y ya después con un poquito más directas nos dieron a entender y casi, pues por resumirlo de una manera, usted viene aquí Cállese. y no respondemos. Y me decía alguna vez,
no respondemos ni por usted ni por su familia y sabemos, y en detalle, que era lo más triste, sabemos que su señora se llama así, sus hijos se llaman así, viven así, tal. Entonces ya dije, no, No más. no más. Efectivamente, en el caso de Luis, ya que lo expuso aquí en la mesa, pues les puedo decir que si no hubiera tenido esa asesoría en la cuestión de lo que hay que resaltar, se hubiera quedado solamente con la cuestión de las amenazas, la cuestión de la persecución, y no hubiéramos llegado al fondo de las cosas, que en el fondo, dijo él, yo veo que es injusto lo que pasa. Y esa es la parte que entramos para apuntalar esa Pero, sección. exacto, no hubiera habido una causal de... Efectivamente, lo que le llamamos el fundamento. Ujú. Entonces, es decir, que si usted viene y dice, me amenazan, me persiguen, me quitaron mi plata, todo eso, eso no es un fundamento, ¿sí? ¿Cuál es la razón principal por la que una persona puede pedir refugio? Digamos que puede ser cualquier razón, Luis, cualquier problema que te pase el día a día. La única pregunta que se hace es que, ¿cuál es el fundamento de tu solicitud? Y solamente es o porque tienes tortura, porque te quieren sacar, que delates o tengas una información privilegiada, o por, como el caso de Luis, yo no estoy de acuerdo y quiero denunciar y hablar las injusticias que hay, o por querer expresar tu opinión religiosa, tu creencia religiosa, o por tu orientación sexual. Sabemos bien que hay países que no puedes expresar y defender tu orientación sexual, o también grupos minoritarios, como el caso también del señor Luis. Le apuntamos dos aspectos, eran las mujeres víctimas, que también en Colombia son, y que sabemos bien que en México, en América Latina, las mujeres no tienen los mismos derechos, o no hay derechos para ellas, como a los niños o los ancianos o los indígenas. Entonces, si la explicación se basa en esta situación, entonces tenemos fundamento. No precisamente que nos cuenten las penas que sufrieron, o que nos enseñen las fotografías de la situación difícil que los dejaron como Santo Cristo, que va a pedir y que va a ser fundamentación para el refugio. Oye, Patricia, ¿cómo fue ese tren de pensamiento de nos queremos ir a Canadá, está pasando esta situación, y cómo decidieron por venirse a Canadá? ¿Qué los orilló a tomar la decisión de venir a Canadá? Digo, aparte de, obviamente, lo del refugio. Bueno, independiente del refugio, O sea, ¿por qué Canadá? ¿por qué Canadá? Porque como padres siempre se piensa en el futuro de los hijos. Yo creo que es la base de todo. Y yo pensaba, bueno, ¿para dónde me puedo ir? Que ellos tengan la posibilidad de progresar, de estar en un lugar seguro, de aprender, de tener acceso a una buena educación, a una calidad de vida. Y pues escogimos Canadá. ¿A quién se le Ganó ocurrió, Canadá. Luis? ¿A quién fue? Ajá, sí, que eso es lo que iba a preguntar. Como siempre dicen Que no hay que preguntar, digo, ya. Hay que preguntar. Inclusive yo creo que es a nivel mundial que las damas, pero Sí. yo pienso que como dice el dicho, y esto que lo digo con todo el cariño para las mujeres que nos escuchen y nos vean, siempre se dice, y es muy cierto, que detrás de todo un hombre hay una gran mujer. Entonces la decisión fue la mejor porque una gran mujer como mi esposa fue la que tomó la decisión. No En mi- solamente por los hijos, sino también como nosotros como pareja y como núcleo familiar. En el caso de Jesús también, su mujer es la que toma las decisiones. No, Sí, no es ah, eso, bueno. es ella la que nos ayuda a salir adelante. No, Luis, no te quedes atrás. Bueno, Yo yo- también estás casado, Luis, así es que hay No, una no, mujer. discúlpame. En mi casa yo tengo la última palabra. Ah, sí, sí, sí. Sí, mi amor. Sí, la última. Perdón. Ok. Oye, Jesús, hace no mucho tiempo, fíjate, estaba yo escuchando, conocí unas personas y es un grupo de 3 personas. Las 3 personas pidieron refugio con completo desconocimiento de causa. Nomás vinieron, estuvieron como turistas, dijeron, pues quiero extender, voy a pedir refugio. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene el pedir refugio y no ser aceptado? Bueno, en el caso de Luis y la señora Gloria, no siquiera habíamos terminado la primera llamada o la primera entrevista cuando sabían las consecuencias legales. Y lo que acabas de decir tú, Luis, muchos se vienen a la aventura y no saben la consecuencia legal, que son graves. Y es que está pasando muchísimo, ¿eh? Y pasará y seguirá pasando porque la mayoría de las personas que vienen a Canadá no se toman la delicadeza de saber esas consecuencias, pero por eso estamos, para informarles rápidamente. Claro, obvio que esta es una información general, no estoy dando una opinión jurídica, solamente la damos cuando tenemos entrevista con alguien en particular, pero
Primera situación. Si tú entras por los Estados Unidos y tienes tu visa americana, ¿qué crees que le va a decir el vecino al otro vecino que si se metió por el tren? Exactamente, Luis. Una espantosa X. Exacto, tu visa americana ya no va a funcionar. La cuestión, si tú vienes y dices, ya pido refugio y anoto que tienes que hacerlo en nombre de papá, mamá, hermanos y medios hermanos, ¿qué crees que va a pasar con la próxima visa? No, yo sí sé, pero dilo tú. No, en serio sí sé, en serio sí sé. Bueno, Sí sé, sí sé. ok, es muy probable o casi seguro que no le van a dar un visado. ¿Por qué? Porque ya no van a creer que usted viene a la intención de visitante, porque eso es en inmigración. Recordemos que usted quiere pedir refugio y eso no va a ser válido para que usted diga, me voy a Canadá, porque hay gente inocente. Luis, acabo de hablar la semana pasada con una persona. Estaba yo en el aeropuerto de México, como no necesito visa y tengo un ETA, me dijeron y me pasaron a la embajada, oiga señor, ¿a qué va a Canadá? ¿Sabes qué le dijo? A pedir refugio. A pedir refugio. Y ahí se quedó en México. Ahí se quedó en México. ¿Por qué? Porque le negaron, de acuerdo a la ley de inmigración, si la persona pretende quedarse, no le doy visa. Y se quedó con las maletas en el aeropuerto. No es que no diga la verdad, sino es que está aplicando el concepto de acuerdo al programa, ¿sí? Y entonces él pudo haberle dicho, porque es válido, Luis, es válido decir, yo hice todos los medios para llegar a Canadá. Sí me atravesé por Estados Unidos, sí me vine en avión, señor, me van a hacer un interrogatorio los agentes de frontera o la policía cuando llegue acá. Oye, ¿cómo le hizo? ¿Cómo llegó? Pero es válido. Mire, llegué y no tenía el pasaporte, tuve que salir, tuve que esconderme. Hay una exoneración de la ley. Cuando te dicen no te vamos a acusar de nada, pero si me dices por qué estás acá y si dices que es por protección, tranquilo que no te va a pasar nada. Y esta información muchos tienen miedo y cuando llegan acá pues no quieren decir lo que ha pasado. Entonces, conclusión, Luis, esa es otra consecuencia. La otra, desde el día 1 que llegas, firmas una orden de expulsión. O sea, que ni siquiera has todavía tenido tu permiso de trabajo cuando ya tienes una orden para que salgas del país. Y esa orden para salir del país va a implicar que cuando pierdas tu refugio, te tienes que ir a los 30 días. La mayoría no se van a ir, tienen una orden de expulsión y deportación que se activa. Y Ni siquiera se enteran. La otra situación es que si sales del país, porque muchos, como dices, vengo de turista, no me gustó y me regresé porque pedí refugio temporalmente, pues para sacar el permiso de trabajo, no, al fin ni me gustó acá, ni me encantan los tacos y ya me voy. ¿Qué va a pasar? ¿Crees que vas a volver a regresar? No. Pues se supone, porque eso fue lo que me decía una de las personas que estuve platicando, que me dice, no, es que mi amiga pidió refugio hace 10 años y se lo negaron y se salió del país. De hecho, no se salió a los 30 días. O sea, todo mal, ¿eh? Fíjate, no se salió a los 30 días, se salió después. Y no, ella vino después, sacó su ETA, vino después y volvió a pedir refugio. ¿Eso es verdad, Jesús? No existe ya. Realmente te quiero decir, Luis, que la nueva ley de inmigración que entró desde el 2002, ¿ok? Ya no puedes pedir nuevamente refugio. Eso ya no existe. Ahora, si una persona vino hace tiempo y tuvo una ETA, recordemos que el ETA es solamente para las personas que tienen un problema criminal. Como ella no tiene problema criminal, es posible que se le emitió el ETA. Si hubiera hecho una visa regular, y no le hubieran dado ninguna visa regular. Pero bueno, ella entró y no pidió refugio. Lo que pidió fue un PRAR, un programa de Pre-Removal Risk Assessment. Es decir, estoy en Canadá, me van a deportar, pero hay una reglamentación que no pueden deportarte si es que no analizamos tu riesgo de que te deporten. Entonces, otro programa que no es refugio, ¿sí? Que a mí me tocó, ¿eh? Yo tengo un poquito ya de antigüedad en esto, Luis. Antes del 2000... no se te ve. No se ve. Antes del 2002. Sigues igual de guapo que hace 20 años. Sí, muchas gracias. Okay. Pero bueno, si ves los videos de hace... Con Julillo, ¿cuántos años tenemos que hacemos videos? Hace 15 años, ¿sí ven? Joel, tú también estás bien guapo. Es que acaba de pasar el Día del Amor y la Amistad y no los felicité. Bueno, imagínate. Entonces... ahí uno se da cuenta, porque antes sí se podía entrar y salir. Iban a Estados Unidos 6 meses y regresabas, o ibas a otro país y regresabas y pedías refugio otra vez. Pero bueno, esas son historias que ya al día de hoy no existen. Pero, Luis, te respondí a las consecuencias en general, Entonces... que hay que estar preparado. Por eso es que sí o sí es mejor que arregles tu situación y no te regreses y tomes una consulta, porque la consecuencia es grave. Yo quisiera agregar a eso precisamente lo que dice el licenciado y lo que dice Luis. Muchas veces de pronto de la desinformación o de ver las cosas sencillas, fáciles o por improvisar, la persona dice, no, voy a decir lo siguiente, voy con mi familia, tengo mi esposa, mis hijos, me voy de turista y estando allá voy a decir que vengo a pedir refugio. Tuvimos y conocimos un caso de unas personas de un país
muy cercano acá, en el que encontraron el primer obstáculo y precisamente por eso es tan importante la orientación y todo el camino que le van guiando a uno, pues en este caso CEI Canadá. Un obstáculo que empieza a encontrar también un padre de familia es que cree que a la semana siguiente o a los 15 días va a poder matricular su hijo en un colegio acá. Y no, porque precisamente en ese colegio le van a pedir los documentos que en su caso es la autoridad de migración que le autorizó o que está bajo el amparo del refugio. Como esta persona no la tenía y como vino fue de turista, ¿qué le tocó? Pues regresarse a su país porque no fue tan fácil como lo pensó en su momento. No, y aparte las implicaciones que te digo, no nada más es Estados Unidos. Según yo tengo entendido, no puedes viajar a Australia, no puedes viajar a Nueva Zelanda, no puedes viajar a casi ningún país que esté dentro de la Convención de Ginebra. ¿Es verdad o es mentira? No, no, sí puedes hacerlo. De hecho, yo les di una entrevista a ellos porque ellos, después de que los conocí en el 2013, en 2016 entraron finalmente a Canadá, precisamente. Es legal explicarles todos sus derechos internacionales. Se los expliqué. Ellos venían con el conocimiento de causa, con el temor de que sí los iban a recibir, ¿verdad? Ya estaban más tranquilos. Cuénteme, ¿cómo fue que lo recibieron a Sergio? Usted que estaba inquieto por el niño, que no se ve quién le iba a atender. Le dije, no se preocupe, aquí sí lo van a atender. Cuénteme, ¿cómo le fue esa experiencia, señora, cuando dijo finalmente, ¿qué médico lo atendían en Colombia, dígame, señora? ¿Qué médicos ¿Qué atendían? especialista lo atendían? A Sergio le atendían urología, nefrología, el médico general y ¿Y le hacían tratamientos de qué? pues urodinamias. Que tienen que ser frecuentes, ¿no? Sí, Sí, claro. sí, él requiere hacerse unos cateterismos, entonces todo eso tiene que ser vigilado por la parte urológica. Y Eh, cuando llega a Canadá y entra y ¿qué dice? ¿Cómo lo van a atender? ¿Cómo le fue la atención médica aquí cuando llegó? pues el primer contacto es por cuando nos envían a la parte médica, ¿Médica? Ujú. a Todo toda mundo que llega a pedir refugio sí, lo mandan a un examen médico. a ¿Qué un pasó ahí? examen médico y pues me había dicho claramente el licenciado que pues que no había que contar toda la realidad tal cual como venía Sergio, eso hicimos. Creo que fue como la alerta médica en ese momento. Salió inmediatamente. Sí, el médico dijo, ¿qué condición hay esto? Ok, entonces yo voy a remitirlos a un hospital donde van a analizar todo el caso y por favor vayan a tal hospital. Nos remitieron al Hospital San Justin y en el Hospital San Justin la acogida fue Que es un hospital completamente especializado Que ahí para... te va. para niños. Correcto. ¿Cómo está su hijo ahorita? Sí, completamente. La atención fue, pero realmente yo quedé asombrada. La nefróloga, la doctora fue una persona completamente especial, muy humana, no solamente en la parte médica, sino con toda la familia preocupada, cómo estábamos recién llegando al invierno. Y lo que le llama usted insumos, los pañales y todo eso, ¿cómo le fue? Nos dijo claramente que no nos preocupáramos, que ellos iban a hacer todo el trámite interno para lograr las cosas, para darnos los insumos que necesitábamos. El hospital nos dio inicialmente, después ya ella empezó a hacer toda la documentación y ya nos remitió a otra entidad que nos daba los catéteres, los insumos que necesitaban. ¿Y cuánto pagaron? ¿Cuánto pagaron por esto? Nada. Nada. Nada, Todo gratis. absolutamente Entonces, nada. ¿funciona el Mire. sistema de salud canadiense? Pues, Luis, escuchamos por ahí que gente que dice que el sistema canadiense no funciona, no es eficaz. Obvio que hay que saberlo utilizar, pero en sí es una gran bendición tener estos servicios. Lucho, ¿cómo médicos. está tu hijo ahorita? No, es que curiosamente cuando el licenciado le pregunta a Patricia que cuánto se pagó, cuánto tuvimos que pagar, no pagamos nada. Y tengo una anécdota, entre paréntesis muy rápido. Nuestro gato alguna vez se enfermó y hubo necesidad de llevarlo a veterinario y toda la cuestión. Por decirles rápido, llegó casi la cuenta por remedios, por una cosa y otra, casi a $400. Yo tuve una urgencia en otro hospital también, pues obvio para adultos, donde estuve con 2 noches de observación, donde me hicieron electrocardiogramas, donde tuve suero algo. ¿Cuánto pagué? Nada.
O sea ¿Por que- el gato no pagaste? O no, a ver, a ver. No, no, él no pagó, por el gato sí pagó. Por el gato sí. Ah, ok, espérate, es que yo dije, ¿a poco también te voy a agarrar un perro entonces? Dije. No. Y por eso, digamos, aquí, por eso los animales son tan queridos y tan cuidados. Pero es que precisamente a lo que quiero decir es que a nosotros, en calidad de refugiados o algo, no nos costó nada. Y en sí, en general, y No, no, es que no sea licenciado me por- corrige. Mira, todo mundo- aquí voy a meter esto, Jesús, fíjate. Bien. Dato interesante, ¿sabían que la ciudad de Montreal es la ciudad urbana que más gatos tiene callejeros? Ah, ¿Sí sabían o no? no, no sé, yo Ah, pensé pues que... ya lo sabían. Bien, ya tenemos un dato interesante. les digo. Ya le encontramos un uso a ese botón. Ok, ya tenemos. Dato interesante. Oye, pues, entonces, ¿su hijo está bien ya de salud? Sí, O sea, dentro de lo... él, hablemoslo así, el hecho de tener un solo riñón, pues es una cosa que será permanente, Ujú. ¿cierto? Pero está bajo los controles y los cuidados. Ya cuando él llegó como un menor de edad y por lo que decía mi esposa, fue atendido en ese hospital, como también lo dijo el licenciado, el Hospital San Justi, que es especialmente enfocado para la infancia, ¿no? Ya cuando llegó a su edad de adulto, inmediatamente y por manejos internos muy bien organizados, perdón, pasó a ser atendido en un hospital ya pues para adultos, para personas mayores de 18, pero sigue en esa atención, sigue en esos controles, pues de cada 3 meses, para observar que toda su evolución y todo su desarrollo en salud esté manejándose normalmente. Y normal, digamos, de Sergio, ahora, ¿qué se dedica? ¿Qué es lo que hace Sergio? Dígame, cuénteme de las aventuras de Sergio, señora, de su hijo. Sergio es una persona muy inteligente. Como ustedes sabrán, pues no hemos pasado una situación muy buena por todo el historial médico, pero Es que eso le ha impedido a que él se realice. ¿Qué hace el Sergio ahora? Sergio terminó su CEGEP o college, Su preuniversitario. su preuniversitario. Ya está en la universidad, ¿Qué está estudiando? está estudiando finanzas, Finanzas. ¿Está estudiando en qué universidad? está en la Concordia. Universidad de Concordia. O sea, todos sus estudios son en inglés. Exactamente. Aclaremos, porque muchos piensan que aquí solamente vas a tener que hacer en francés su vida. Todo es en inglés. Sí. Sí. Sí, a él le gusta mucho el inglés porque pues ellos traían muy buenas bases de Colombia en inglés y él dice que le gusta más estudiar en inglés, entonces se opción, fue claro. por el lado de... Y del ahora, inglés. ¿cuáles son sus planes? ¿Él qué está estudiando? Está estudiando finanzas. 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 Wow. En la Universidad de Concordia es una materia difícil, pero él es muy inteligente, me dicen. Sí, 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 él sí. es muy inteligente, salió con honores del CEGEP, del preuniversitario. Salió al papá. Más bien yo creo que a la mamá. Oye, fíjate que ahorita antes, nada más para cerrar el tema de la salud, decir también un dato interesante es que el hospital judío de aquí de la ciudad de Montreal, Sí, que está junto al Hospital San Justín. está el Hospital San Justín, es el número 158 del mundo, Es decir, que es el mejor, está entre... sí, el número 158 de los mejores hospitales del mundo. sí. Y en Halloween hay una casa aquí en Dorval que precisamente hacen es una de las mejores casas de espantos que hay, es un recorrido que ellos hacen y ellos precisamente hacen esta casa para recaudar fondos para el San Justín. Sí, porque reciben muchos fondos de la iniciativa privada también, no solamente del gobierno. Sí, sí. El tema de salud aquí en Canadá es súper interesante. Acabamos de tener una plática muy Y que siga en debate, porque todavía hay personas que están ya con la situación de la escasez de médicos, de enfermeras, entonces quieren ya ser atendidos rápido y algunos están cobrando las consultas y el gobierno ya les dijo, si cobras a los gobiernos el presupuesto que te doy, te lo voy a recortar, así es que tiene que ser gratuito el sistema. Pero Sí. bueno, Oigan, ¿y cómo ha sido su proceso de aceptación aquí en Canadá, Pati? ¿Cómo se han sentido en este país? Trae bien. Qué bien. Trae bien. porque Lucho, tú no hablabas ni inglés ni francés. No, curiosamente sí, es verdad, y de pronto esto es muy importante para quienes nos escuchan y nos ven. Hay que ponerle atención y hay que sacarle un tiempito a poder aprender al menos lo básico, los idiomas. Yo digo, y pues ustedes me corrigen si es una equivocación, pero a futuro y aquí en este país o a otros países,
a mejor idioma, mejor trabajo y mejor remuneración. Efectivamente. Entonces- Es una ley universal. Exactamente. ¿Y cómo? A ver, llegan a Canadá, pues no, me imagino que no tienen familia aquí. ¿En qué época llegaron aquí, Pati? Exactamente, nosotros llegamos por frontera. Yo llegué con mis hijos el 31 de octubre O sea, De- llegaste de- en Halloween. de Halloween. En 2016. En el 2016. ¿Llegaron por la tarde o por la noche o por la mañana? Yo llegué a frontera como al mediodía. ¿Y cómo fue su primer día aquí? ¿Se acuerdan? Sí, muy agotador. Sí, me imagino. Y Pero- muy estresante. Agotador, Pero sí, bueno, muy para estresante. Halloween- Pero Luis, mira, fíjate cómo es la mecánica, fíjate cómo es la mecánica de la perspectiva. Las personas que preparan y tienen la posibilidad de tener un visado tienen una visión totalmente diferente porque saben dónde vienen, dónde están, qué hay, ya traen el idioma, ya traen una referencia, están a contactos profesionales a la mejor, que es muy diferente a la situación de Luis Comines cuando refugiado, sin idioma, sin contactos, sin información. Entonces eso hace tener también una experiencia muy diferente, pero no significa que porque tengas una experiencia un poco más difícil, no significa que puedan salir adelante. Entonces, ahora hablando de los hijos, no sé, Luis. No, porque- pero es que sabes que ella nos está comiendo el tiempo, pero a mí sí me interesa saber cuáles fueron sus primeras reacciones en este país. Por ejemplo, cuando ustedes llegaron, estaba Halloween, obviamente, en su apogeo, pero no les tocó verlo, me imagino, pero estaban los colores del otoño, ¿se acuerdan de eso? ¿Su primer otoño en Canadá? ¿O ya no vieron los colores? No, ya estaba lleno de nieve, ya había nieve, ya. O sea, Ah, llegan- no, todavía no. todavía no había nieve. No había todavía. nieve, había mucho frío. Había Había mucho frío. frío para ese final del mes de octubre. Sí. Ujú. Y realmente, pues como, hablemoslo así, es llegar a una cosa desconocida, Acércate un poquito más al micrófono. de idioma, en fin. Entonces, pues era una limitante para nosotros. Como anécdota, yo les cuento por todos lados que salimos por ahí por el centro de Canadá, yo veía sortí, y no sabía en ese momento. ¿Pensaste que era sortija? Sí, Sortí, ¿qué era sortí. sortí? ¿Qué era sortí? Y pues bueno, no, fue una experiencia muy bonita. Y finalmente, ¿qué pensabas que era sortí? Pues no, yo sortí era como se me hacía que por aquello de suerte, era como, suerte. Suerte, Ya- Yo pensaba que arre era arre caballo, arre. Sí. Además, como dicen que en francés todo termina en E, entonces yo por eso decía es suerte. Suerte. Bueno, le queremos decir que sortie en francés quiere decir salida. Salida. Y como en todos los lugares aquí te indican las salidas de urgencia y con rojo, entonces decía suerte por allá. Antes, cuando yo llegué a Canadá, todos estaban los dos idiomas. Ahorita pasó el bill, ¿cómo se llama el bill? ¿33? No recuerdo bien, pero siempre hay la cuestión de la identidad de esta provincia, que es no perder el francés, por eso hacen muchos esfuerzos. No, por eso te digo, Messier Legault pasó el bill no sé qué, 1060 y tantos, que ahora ya todo está en francés completamente, salvo algunos lugares del West Island de Montreal que están en inglés nada más, pero de ahí en fuera va a ser todo en francés Porque aquí. arret no es el arre Arre. caballo. Ese es stop ¿Qué? o pare. Ah, sí, la red, sí. ¿Cómo fue su adaptación al francés? ¿Dónde aprendieron francés? Nosotros comenzamos a estudiar por referencias ya de alguien que conocimos. No, hay un buen lugar para comenzar a estudiar y empezamos en el Interior. Realmente el viaje era lejos, Longueuil a Montreal, entonces después hicimos un cambio, nos pasamos a más cerca y estudiamos, terminamos la francesización en el Camille Laurent. Pero creo que ellos aprendieron bien la lección, ¿eh? Porque, señor, ¿usted qué estudió acá en Canadá? Después de hacer la francesización, yo comencé a estudiar gestión contable y financiera informatizada. Gestión contable. Imagínate, con los contadores que se necesitan acá. No, yo necesito un contador. ¿Cuánto? Usted, señora, ¿cree ¿Cuánto, que- cuánto? ¿Y cómo va el trabajo? ¿Va bien? Sí, ya llevo año y 3 meses trabajando en contabilidad. ¿Cuántos años llevan acá? Llevamos Llegaron 6. desde el 2000 16, vamos para 16. 7 años, estamos en 6 años y 6 medio. años. 6 años y medio. y Mary ya está trabajando en su área, qué bueno, y la perspectiva es muy buena, ¿no? ¿Y cómo se sienten desde que llegaron ahorita? Todavía hay mucho que aprender, o sea, cada día hay que seguir aprendiendo. No es suficiente, pero no, la tranquilidad de este país, la seguridad, ¿Y están conociendo Canadá?
Sí, O sea, están sí. viajando dentro de Sí, Canadá. sí, Sí. hemos Además viajado. que yo agregaría una cosa, perdón, habrá alguna persona que puede pensar, alguna familia, alguna, bueno, no sé, alguien que esté interesado en llegar a Canadá, que como decimos en Colombia, nos va a cambiar el panorama de la noche a la mañana. No, esto es un proceso en el que, como dice otro dicho, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, hay todas las ayudas, hay todo el apoyo de un país maravilloso como es Canadá. Hay todo porque, pues obvio, uno al llegar, pues si necesita de alguna orientación, como me sucedió a mí, que tuve que cuando llegué aquí a Canadá en el aeropuerto, llamar a un funcionario de CI para que me orientara qué debía hacer en ese momento, porque yo no hablaba ni el francés ni el inglés. Pero entonces es un paso a paso. O sea, yo tengo que dar un apoyo, tengo que querer estudiar el francés, querer No como yo. superarme, querer superarme, buscar naturalmente con todas las normas de ley y todo un trabajo. Y ese es un paso a paso y es efectivamente lo que nos ha sucedido a nosotros, que como también es otro dicho que decimos en Colombia, llegamos con una mano adelante y otra atrás. Ahora pues seguimos siendo un hogar feliz, tenemos 2 hijos maravillosos, hemos hablado de Sergio, nos acompaña Laura, Laurita es Laura está en una... el celular y ni nos Sí, pela. Laurita ¿Cuántos está años tienes, ahí. Laura? Ah, por eso no nos pela. Y decir, oye, Laurita, pero tú veo que tienes una camisa de fútbol y dice triple A. ¿Qué significa eso, una camiseta de fútbol triple A, señora? O, ¿sí? Bueno, eso a nivel de fútbol, ella es muy amante y le fascina y lo juega muy bien el soccer, entonces hay unas clasificaciones, Laura me corrige, hay el doble A, triple A, y a medida, uno, que va siendo mayor la edad de la persona, y dos, a medida que va siendo superior su nivel de fútbol, Fútbol. su destreza, su agilidad, entonces va teniendo esa calificación. Ella, pues para hablar un poquito también de ella, pues aquí actualmente y por su destreza y su amor al fútbol es peleada, por decirlo de Casi no se le ve el forma orgullo al papá, ¿eh? anecdótica. ¿Se pelea por Por- la hija? ¿Quién se pelea? ¿Sus novios aquí? No. Es peleada por dos, digamos, como barrios que se llama Dos Longueuil. Dos clubes de fútbol. Dos clubes, el club de soccer de Longueuil y el club de soccer de Brossard. Laura, pues juega muy bien y en este momento pues optó por quedarse con el club de soccer de Brossard porque primero pues es cerca a donde residimos, segundo a futuro le da mayores garantías de estabilidad y ella pues en su pensamiento y como lo dijo Patricia en un principio es pensando en el futuro de ellos, busca emigrar para pertenecer muy seguramente a un gran equipo internacional. Y que de hecho acabamos de tener un programa hace poquito hablando precisamente de fútbol soccer aquí. ¿Ah, Y sí? tuvimos una experta y ya estamos para que lo escuchen. Y está bueno, interesante todo el desarrollo que está teniendo el Hasta un fútbol aquí en colombiano Canadá. nos Sí, un explicó. colombiano y todo. Pero bueno, ya nos tenemos que despedir, pero no, No. antes sí, no, queda mucho chisme. Tienen que regresar, ¿eh? Sí. Lucho, ¿valió la pena? Valió la pena. Valió la pena. Pati, Valió. ¿valió la pena? Completamente. Yo recomendaría que hay que abrir los ojos, hay que salir del país para ver cómo está el mundo afuera de... Jesús, ¿dónde te encuentran? Bueno, en este caso, saben bien que pueden encontrar en seicanada.com. Ofrecemos mucha información gratuita, no está por demás en nuestro podcast, no está por demás esta información que damos de base. Pueden encontrarnos también cada 15 días, estamos haciendo unas preguntas al aire en vivo y pues busquen la programación y también hacemos también respuestas en Instagram. Si usted está en Instagram, Sei Canadá, le respondemos lo más rápido y posible. Anéxese, por favor, porque debe estar informado. Y como les digo a todos, Venga. mal que por bien no venga, aquí está el ejemplo. Si ustedes no han tenido esa situación difícil en Colombia, yo creo que sus hijos, que es lo que más ustedes tienen y añoran, no estarían en esta situación tan privilegiada. Oigan, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buena información como siempre, Jesús. Yo lo que siempre les recomiendo a los que me preguntan los temas de refugio es, a pesar de que el Estado tiene la obligación de proveerles un abogado, siempre es mejor tener la opinión de alguien externo a su caso para que ustedes puedan saber de qué se trata esto del refugio. Pueden ir también a escuchar el podcast del refugio.
Y pues sigan a Jesús en todas sus redes sociales. Otra vez, muchas gracias, Lucho. Yo pensé muchas que iba a decir, sigan a Jesús, los pasos de Jesús. Sigan a Jesús, que los llevará a la iluminación. Nos estamos viendo, les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima. Merci y a la prochaine. Ah, mira. Bye.